Courtney se despertó con un sonido agudo cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe, chocando contra la pared. Chuck estaba de pie en el umbral. Su figura, iluminada únicamente por la tenue luz del pasillo, parecía ajena y amenazadora. «Recoge tus cosas», dijo en tono frío e indiferente. «Ya no tienes cabida en mi vida». Courtney se sentó en la cama, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Llevaban 15 años casados y, aunque los últimos meses no habían sido perfectos, nada hacía presagiar un cambio tan brusco. «¿Qué pasa?», preguntó ella, levantándose de la cama. Él le tiró la maleta a los pies. «No, esto no es una broma. Tienes 20 minutos. Pero, ¿por qué?». La voz de Courtney temblaba. Chuck se dirigió al armario y empezó a sacar su ropa, tirándola descuidadamente sobre la cama. «No actúes como si no lo entendieras. Lo sé todo. Coge tus cosas y vete». Courtney sintió que el corazón se le aceleraba. Se acercó a Chuck e intentó tocarle el hombro, pero él se apartó. «No me toques», le espetó. «¿Creías que nunca me enteraría? ¿Que era tan estúpida?». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Chuck, no sé de qué me estás hablando. Explícamelo, por favor». Él se volvió hacia ella, con los ojos encendidos de ira. «Tus reuniones secretas, tus excusas mentirosas, tu excusa de que trabajas hasta tarde. Lo sé todo. Tengo pruebas». Courtney trató de ordenar sus pensamientos. ¿De qué reuniones está hablando? ¿Qué pruebas? «Chuck, ha habido un malentendido. Yo nunca...». «Deja de mentir». Levantó la mano como si fuera a golpearla, pero se detuvo. «Tengo fotografías, grabaciones de conversaciones. Incluso os he visto juntos. Así que recoge tus cosas y ve con él». Courtney sintió que le fallaban las piernas. Se sentó en el borde de la cama, intentando comprender lo que estaba pasando. Chuck creía que le estaba engañando, pero no era así. A menos que... «¿Estás hablando de David?», preguntó en voz baja. «Mi colega del departamento de marketing». Chuck se rió, pero no había diversión en su risa, solo amargura y desprecio. «Oh, ¿así que ahora es solo un colega?». «Luis me lo contó todo, Courtney. Todo». Al mencionar el nombre de Luis, todo cobró sentido de repente. Luis era la nueva jefa de oficina de su bufete, contratada hacía 3 meses. Una rubia alta y delgada, de mirada fría y sonrisa encantadora. Courtney se había dado cuenta de lo a menudo que se pasaba por el despacho de Chuck, de cómo almorzaban juntos en la cafetería de enfrente de la oficina. «¿Confías más en Luis que en mí?», dijo Courtney. Chuck apretó los puños. «Me lo enseñó todo. Los mensajes, las fotos. Es una amiga de verdad, no como tú». Courtney empezó a hacer la maleta dócilmente, sabiendo que ya no había forma de convencerle. De hecho, David y ella se habían quedado hasta tarde en la oficina la semana pasada, trabajando en una nueva campaña publicitaria. Pero entre ellos no había nada más que una relación laboral. 15 minutos más tarde, estaba en la puerta de su casa. Chuck abrió la puerta en silencio y le hizo un gesto para que saliera. Courtney salió a la calle oscura, con la maleta en una mano y el bolso en la otra. «Chuck, por favor, piénsalo. Lo que dijo Luis no era cierto. Yo nunca...». La interrumpió, cerrándole la puerta en las narices. Courtney estaba de pie en la acera, sintiendo el frío aire de la noche atravesarla. ¿A dónde iría en mitad de la noche? Podía llamar un taxi a casa de sus padres, pero vivían a 3 horas de distancia. ¿A un hotel? Tal vez, pero todas sus tarjetas de crédito estaban en una cuenta conjunta con Chuck. De repente se acordó. Su cartera. Siempre guardaba algo de dinero en efectivo y una tarjeta de crédito antigua, aparte de las cuentas conjuntas, para casos de emergencia, y hoy era una de esas situaciones. Courtney abrió el bolso y sacó la cartera, pero cuando la abrió vio algo extraño, un documento que ella no había puesto allí. Era una copia impresa de sus correos electrónicos. Sus ojos se abrieron de par en par cuando empezó a leer. Eran correos electrónicos de Chuck a Luis, y a juzgar por su contenido,
Era él quien la había engañado, no al revés. Courtney apretó la cartera con fuerza y se volvió decidida hacia la puerta. Cuando Chuck abrió por fin la puerta ante su insistente llamada, ella se limitó a sostener la cartera delante de ella en silencio. «¿Qué más quieres?», empezó irritado, pero de pronto sus ojos se detuvieron en la impresión que asomaba de la cartera. La cara de Chuck cambió, primero a sorpresa, luego a ansiedad y después a miedo. «¿De dónde lo has sacado?», preguntó, cambiando bruscamente de tono. Courtney lo miró tranquilamente a los ojos. «No tienes ni idea de lo que has hecho», le dijo en voz baja pero con firmeza. Chuck echó mano a su cartera, pero Courtney se la puso rápidamente a la espalda. «No», dijo con firmeza. «Primero vamos a hablar». Su confianza desapareció al instante. Miró hacia atrás, hacia las escaleras, como si quisiera ver si había algún fisgón, y se apartó a regañadientes, dejándola pasar. «¿De dónde has sacado esas cartas?», volvió a preguntar mientras cerraba la puerta. Courtney salió al pasillo, pero no avanzó más. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Estaban en mi bolso cuando lo abrí. Alguien debía de querer que las viera». Chuck pasó junto a ella hasta el salón y se hundió pesadamente en un sillón. Su rostro estaba pálido y las manos le temblaban visiblemente. «No es nada», intentó defenderse, «solo una charla amistosa con un colega». Courtney abrió la impresión, miró unas páginas y leyó en voz alta. «Mi querida Louise, estoy deseando verte en el hotel este fin de semana. Courtney cree que voy a una conferencia en Boston». «Eso fue hace 2 semanas, Chuck. ¿No estabas en Boston?». Permaneció en silencio, sin levantar la vista. Courtney continuó. «Le conté a mi abogado sobre los planes de divorcio. Dijo que debíamos tener cuidado de no hacérselo saber demasiado pronto y reclamar la mitad del negocio». «¿Esto también es una charla amistosa?». Chuck levantó por fin la vista. «No lo entiendes. Nuestro matrimonio ha sido un error durante los últimos años. Los dos lo sabemos». «No», sacudió Courtney la cabeza. «Solo tú pensabas que lo era. Y en lugar de tener una conversación sincera, elegiste engañarme y luego culparme por algo que yo no hice». Se acercó a la ventana y miró hacia la calle oscura. Hacía 1 hora, su vida parecía clara y predecible. Ahora estaba en medio de los escombros de su matrimonio, intentando encontrarle sentido a la verdad. «Cuéntamelo todo», le dijo a Chuck. «¿Desde cuándo? ¿Qué estabais planeando?». Él suspiró, como rindiéndose. «6 meses. Conocí a Louise en una fiesta de empresa. Ella me entiende, Courtney. Nuestra relación es algo real». Courtney rió con amargura. «¿Real? ¿Basada en mentiras y traición? ¿Qué pensabas echarme de casa en mitad de la noche, sin dar explicaciones, y dejarme sin nada?», replicó Chuck bruscamente, pero luego bajó la voz. «Louise dijo que te vio besando a David en su coche la semana pasada. ¿Y la creíste sin preguntarme?». Courtney sintió que la ira aumentaba en su interior. «Nunca besé a David». Chuck parecía poco convencido. «¿Y tus reuniones nocturnas en la oficina?». «Estábamos trabajando en el proyecto Anderson», exclamó Courtney. «Ya sabes lo importante que es ese cliente. Llevamos semanas haciendo horas extras». Chuck no dijo nada, pero su rostro mostraba dudas. Courtney se sentó frente a él, sintiendo cómo el cansancio iba sustituyendo poco a poco al enfado. «Dime la verdad, Chuck. ¿Cuál era tu plan? ¿Hacerme quedar como una traidora para que no consiguiera nada en el divorcio?». No contestó, pero sus ojos delataban la verdad. 15 años, Chuck. 15 años de nuestra vida juntos, y estabas dispuesto a arruinarla así. Volvió a abrir la cartera y se dio cuenta de que había otros documentos detrás de la impresión. Al sacarlos, vio extractos bancarios. Sus cuentas conjuntas mostraban cantidades mucho menores de las que deberían. «¿Qué es esto?», preguntó señalando los papeles. Chuck se levantó de repente. «Dame esos papeles». «No son de tu incumbencia». «¿No son de mi incumbencia?». Courtney no daba crédito a lo que oía. «Son nuestras cuentas conjuntas».
Siguió mirando los papeles y encontró algo aún más inquietante, un gran préstamo a su nombre del que no sabía nada. ¿Qué es esto, Chuck? Su voz temblaba de asombro. Yo nunca pedí este préstamo. La cara de Chuck se contorsionó de rabia. Se abalanzó sobre ella intentando arrebatarle los documentos. Courtney retrocedió, sujetando los papeles con fuerza. Has falsificado mi firma. Esto es un fraude, Chuck. No lo entiendes, dijo él en voz baja. El negocio estaba al borde de la quiebra. Necesitaba el dinero para salvarla. Pensaba devolverlo antes de que te dieras cuenta. Courtney miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Quién era este hombre con el que había vivido 15 años? ¿Sabe ella de estas maquinaciones? Chuck apartó la mirada. Ella me ayudó con el papeleo. Todo encaja en su sitio. Luis no era solo su amante, era cómplice de su fraude financiero. ¿Sabes qué, Chuck? Courtney volvió a guardar los documentos en su cartera. De verdad que me voy a IARE. No porque tú lo hayas decidido, sino porque no puedo estar cerca de alguien a quien no conozco y en quien no puedo confiar. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Una cosa más. Me llevo estos documentos. Mañana iré al banco y luego a un abogado. Puede que incluso a la policía. Chuck levantó la vista bruscamente. No harás eso. ¿Por qué no? Preguntó Courtney con calma. Me traicionaste, me robaste e intentaste acusarme de algo que no hice. Dame una razón para no ir a la policía. Su cara se sonrojó de miedo. Porque entonces lo perdería todo. No solo mi negocio, sino mi libertad. El fraude es un delito penal. Courtney se quedó allí de pie, con la maleta en una mano y la cartera de pruebas en la otra. Se sentía extrañamente tranquila, como si por fin hubiera visto la verdad tras años de ilusiones. Tengo que pensar en esto, Chuck. Y tú también. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir cómo vamos a proceder. Con eso, ella salió de la casa, cerrando la puerta detrás de ella. Esta vez, se marchó por voluntad propia, con la cabeza bien alta y con una idea clara de lo que iba a hacer a continuación. Courtney pasó la noche en un pequeño hotel cercano a su casa. Le resultaba casi imposible conciliar el sueño. La mente le daba vueltas y los documentos de su cartera yacían sobre la mesilla de noche como prueba muda de su traición. Los leyó una y otra vez, intentando comprender la magnitud del engaño. A las 8 de la mañana, se quedó en la puerta del banco esperando a que abrieran. La directora, Helen, que conocía a Courtney como clienta habitual, enarcó las cejas sorprendida por su tensa apariencia. ¿Qué desea? Courtney le puso los documentos delante. Necesito comprobar el estado de mis cuentas. Todas, incluidas las que están a mi nombre. Helen empezó a comprobar el sistema. Tiene una cuenta personal, una cuenta conjunta con su marido y... Su rostro cambió. Oh, hay algunas otras cuentas que se abrieron recientemente. Yo no las abrí, dijo Courtney con calma, y no pedí ningún préstamo. Helen la miró atentamente. Pero los documentos están firmados por ti. Toma, échales un vistazo. Giró el monitor para mostrar las copias escaneadas de los documentos. La firma era similar a la de Courtney, pero con algunas diferencias. Es una falsificación, dijo Courtney con firmeza. Quiero ver los documentos originales y presentar una denuncia formal. Las 2 horas siguientes transcurrieron en tensa comunicación con el equipo de seguridad del banco. Courtney se lo contó todo. La repentina expulsión de su casa, los documentos encontrados en su cartera, la confesión de Chuck. Estudiaremos su denuncia, señora Baker, dijo Richard Thompson, representante de seguridad. ¿Está dispuesta a presentar una denuncia formal ante la policía? Courtney respiró hondo. Sí, lo haré hoy mismo. Al salir del banco, echó un vistazo a su teléfono. 10 llamadas perdidas de Chuck. No le había contestado desde la noche anterior y era evidente que el pánico estaba empezando a apoderarse de él. La siguiente parada fue el despacho de la abogada.
Mildred Wong, abogada con experiencia en derecho de familia, escuchó atentamente la historia de Courtney. Se trata de una situación grave, dijo, mirando los documentos: fraude financiero, falsificación de firmas, uso no autorizado de su identidad para obtener crédito. Quiero conocer todas mis opciones, respondió Courtney. ¿Qué pasará con nuestros bienes comunes? ¿La casa? Mildred tomó algunas notas. Si podemos demostrar el fraude, el tribunal puede congelar todos los bienes mientras investigamos. En cuanto a la casa, como es propiedad de los dos, está sujeta a división en un divorcio. Pero primero tenemos que impedir cualquier intento de su marido de ocultar o transferir activos. Después de la consulta, Courtney sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Por fin tenía un plan de acción. El teléfono volvió a sonar. Esta vez decidió contestar. «Courtney, por fin». Chuck sonaba aterrorizado. «¿Dónde estás? Tenemos que hablar». «Sí, tenemos que hablar», respondió ella con calma. «Estaba en el banco, Chuck. Y en el abogado». ¿Qué les dijiste?», preguntó por fin. «La verdad, les enseñé los documentos. El banco ha abierto una investigación interna». «Dios mío, Courtney», le temblaba la voz. «No sabes lo que has hecho». «Te has arruinado, Chuck», replicó ella, sintiendo que la ira le subía al pecho. «Has mentido, has robado y has traicionado, y ahora me culpas a mí». «Escucha», su tono se volvió suplicante, «reunámonos y hablemos. Te lo explicaré todo. Tenía un plan para devolvértelo, nunca quise hacerte daño». Courtney se rió amargamente. «¿Nunca quisiste hacerme daño, echándome de casa en mitad de la noche? ¿Acusándome de una aventura que nunca tuvo lugar?» «Por favor», suplicó Chuck, «reúnete conmigo. No vayas a la policía». Courtney se lo pensó un momento. Quizá debería escucharle por última vez. «De acuerdo. Encontrémonos en el Bluebird Café dentro de 1 hora. Es un lugar público. Nadie nos molestará allí». «Gracias». Chuck exhaló un suspiro de alivio. Courtney llegó al café 15 minutos antes. Eligió una mesa en la esquina con una buena vista de la entrada. Después de pedir un té, empezó a repasar las notas que había tomado en el despacho del abogado. De repente, la puerta de la cafetería se abrió y entró una mujer rubia y delgada vestida con un elegante traje de negocios. Louise. Por un momento, sus miradas se cruzaron y Courtney vio cómo su rostro se transformaba, primero en un gesto de sorpresa y luego en algo parecido a una sonrisa de superioridad. Louise se acercó con confianza a su mesa. «Courtney, qué sorpresa», dijo con fingida amabilidad. «¿Puedo acompañarte?» Courtney asintió, sintiendo que el corazón se le aceleraba. No había planeado este encuentro, pero quizá fuera una oportunidad para aprender más. «Por supuesto, Louise, lo sé», respondió ella sentándose frente a ella. «Está en una reunión importante con inversores. Me pidió que hablara contigo». Courtney se puso tensa. «¿Así que estás aquí en su lugar? Eso es muy conveniente». Louise se inclinó hacia adelante. «Escucha, Courtney, los dos somos adultos. Chuck me habló de los documentos que encontraste. Todo esto puede resolverse sin un escándalo, sin la policía». «¿En serio?» Courtney sintió que su ira volvía. «¿Y cómo propones exactamente resolver esto?» Louise alisó una arruga invisible de su impecable traje. «Chuck está dispuesto a compensarte por los daños no pecuniarios, una suma considerable en el divorcio, y te quedas con la casa. Pero acepta la declaración del banco y no acudas a la policía». Courtney estudió el rostro de la mujer que tenía delante. Ojos fríos, sonrisa calculadora, ningún signo de emoción real. «Le ayudaste con el fraude, ¿verdad?», preguntó Courtney sin rodeos. «Eso te convierte en cómplice de fraude». Louise se puso tensa, pero enseguida se serenó. «Es una acusación grave sin pruebas, Courtney. Solo estoy transmitiendo la sugerencia de Chuck. Y el préstamo está a mi nombre.
¿A dónde fue a parar ese dinero? Luis se encogió de hombros. Inversión empresarial. Las cosas no habían ido bien últimamente. Pensaba que sí, replicó Courtney en voz baja. Pero Chuck iba a devolverlo, ya le conoces. Resulta que estaba equivocada. Piensa en tu reputación, siguió insistiendo Luis. ¿Vale la pena? De repente, Courtney notó algo alrededor del cuello de Luis, una fina cadena de oro con un colgante de llave, exactamente igual al que le había regalado a Chuck en su 10º aniversario. Es una joya preciosa, dijo Courtney, señalando la cadena con la cabeza. Luis tocó instintivamente el colgante. Sí, de una persona muy especial. Lo sé, respondió Courtney. Hace 10 años por Chuck. Luis intentó ocultar su vergüenza, pero ya era demasiado tarde. Courtney pudo ver el pánico en sus ojos. Es solo un modelo similar, dijo Luis rápidamente. Courtney negó con la cabeza. No, no es una coincidencia. Es un diseño exclusivo. Trabajé en él con un joyero durante 3 meses. Se supone que lleva grabado en la parte de atrás. Para siempre tuya, K. Luis se levantó de repente. Tengo que irme. Piensa en la oferta de Chuck. Courtney la miró tranquilamente a los ojos. Dile que he presentado una denuncia a la policía esta mañana y que querrán hablar con los dos. Era mentira. Courtney aún no había ido a la policía, pero la reacción de Luis valió la pena la pequeña mentira. El color de su cara se desvaneció, cogió su bolso y casi salió corriendo de la cafetería. Courtney permaneció sentada, sintiendo una extraña combinación de tristeza y determinación. Ahora sabía con certeza que las cosas entre Chuck y Luis habían durado mucho más de 6 meses, y el colgante del 10º aniversario colgado del cuello de Luis no era más que la punta del iceberg de mentiras. Despacho del detective Morgan, contestó una voz de hombre. Hola, dijo Courtney con firmeza. Necesito presentar una denuncia por fraude financiero y falsificación. ¿Cuándo puedo pasar? El despacho del detective Robert Morgan era una habitación pequeña pero ordenada de la comisaría. El propio detective, un hombre de mediana edad con penetrantes ojos grises y canas en las sienes, escuchó atentamente la historia de Courtney, tomando notas en su cuaderno de vez en cuando. Así que, señora Baker, dijo él cuando ella hubo terminado, afirma usted que su marido Charles Baker falsificó su firma en documentos bancarios, pidió un préstamo a su nombre sin que usted lo supiera, y luego intentó echarla de casa acusándola de una aventura inexistente. Así es, confirmó Courtney, extendiendo ante él los documentos de su cartera. Y aquí tienes una copia de un contrato de préstamo con una firma falsificada. El detective Morgan estudió detenidamente los papeles. ¿Y me está diciendo que estos documentos estaban en su cartera por accidente? ¿No sabe quién los puso allí? Courtney negó con la cabeza. No tengo ni idea. Quizá alguien del banco que notó una actividad sospechosa. Morgan tomó algunas notas más. Y en cuanto a la SRA, Louise Clark, ¿está diciendo que es cómplice de este plan? Estoy seguro, dijo Courtney con firmeza. Ella acudió a la reunión en casa de Chuck y me ofreció un trato, dinero a cambio de silencio. El detective se reclinó en su silla. Son cargos graves, SRA, Baker. El fraude financiero, la falsificación y la utilización de la identidad de otra persona para obtener un crédito son delitos penales. Abriremos un caso e investigaremos, pero debes saber que estos casos pueden ser largos y prolongados. Estoy preparada, dijo Courtney. Quiero justicia. Bien, asintió Morgan. Asignaré a un agente para que reúna más pruebas. Necesitaremos acceso a todos sus registros financieros de los últimos 3 años, por ejemplo. También necesitaremos hablar con su marido y la SRA, Clark. Courtney firmó la declaración oficial y el detective Morgan la acompañó a la salida. Una cosa más, señora Baker, dijo, deteniéndose en la puerta. En un hotel, respondió ella. Por ahora. Le aconsejo que busque un lugar más permanente,
Y tenga cuidado. La gente que se enfrenta a la cárcel a veces se comporta de forma impredecible. Al salir de la comisaría, Courtney sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. La solicitud estaba archivada, el camino de vuelta cortado. Pero entonces, ¿qué? Su teléfono sonó de nuevo. Era el número de Chuck. Ignoró la llamada y marcó otro número. «Hola, Rebecca», dijo cuando su amiga contestó. «Tengo un problema. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días?» El modesto apartamento de Rebecca se convirtió en un verdadero refugio para Courtney. Su amiga, a la que conocía desde la universidad, no hizo demasiadas preguntas y se limitó a cederle una habitación de invitados. «Quédate el tiempo que necesites», le dijo. «Y si quieres hablar, aquí estoy». Aquella noche, Courtney por fin se lo contó todo a Rebecca. La repentina ruptura, los documentos que había encontrado, el encuentro con Luis, la visita a la policía. «Dios mío, Courtney», exclamó Rebecca cuando terminó de contar su historia. «¿Y todo esto ha ocurrido en 2 días? ¿Cómo lo llevas?» «No lo sé», respondió Courtney con sinceridad. «Creo que todavía estoy en estado de shock. 15 años de matrimonio, y de repente resulta que ni siquiera conocía a la persona con la que vivía». Rebecca abrazó a su amiga con fuerza. «¿Sabes lo que necesitas ahora? Un buen abogado de divorcios, y no uno que trabaje en el mismo barrio que Chuck». A la mañana siguiente, Courtney fue al First National Bank, donde tenía una cuenta separada que había abierto antes de casarse con Chuck. «Me gustaría comprobar el estado de mi cuenta personal», le dijo a la cajera, «y hacer algunos cambios en mis derechos de acceso». Al salir del banco, Courtney sintió que por fin empezaba a recuperar el control de su vida. Ahora tenía acceso a su propio dinero que Chuck no podía bloquear. El teléfono volvió a sonar. «¿Courtney Baker?», le preguntó una voz de mujer cuando contestó. «Sí, soy yo. Me llamo Vanessa Little, soy del City Herald. Hemos recibido información de que ha presentado una denuncia contra su marido, el conocido empresario Charles Baker, acusándole de fraude financiero. ¿Podría comentar esta situación?». Courtney sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Cómo se había enterado la periodista de las acusaciones? «No tengo nada que decir», respondió, y colgó. Antes de que pudiera guardar el teléfono, volvió a sonar. De nuevo, un número desconocido. «Señora Baker», esta vez la voz de un hombre. «Steve Donovan, del Daytime Review. Nos gustaría hacerle una entrevista sobre...». Courtney se negó de nuevo y bloqueó el número. «¿Qué está pasando? ¿Cómo llegó a la prensa información sobre su caso personal?». Llamó al detective Morgan. «Señor Morgan», dijo cuando él contestó. «De alguna manera la información sobre mi declaración llegó a la prensa. Me están llamando y pidiendo comentarios. ¿Cómo es posible?». El detective parecía preocupado. «Las declaraciones de la policía no se dan a conocer a la prensa, señora Baker, a menos que alguien haya filtrado información deliberadamente. ¿Es posible que su marido o la señora Clark estén intentando presionarla a través de la prensa?». Courtney se lo pensó. Sonaba a estrategia de Chuck utilizar la presión pública para que ella diera marcha atrás. «¿Qué debo hacer?», preguntó. «No hables con la prensa», le aconsejó Morgan, «ni confirmes ni desmientas ninguna información. Y ten cuidado, las guerras de reputación pueden complicarse en estas circunstancias». De vuelta al apartamento de Rebecca, Courtney encendió su portátil y vio lo que se temía. Ya había aparecido un artículo en un sitio web de noticias local. La esposa de un importante empresario acusa a su marido de fraude financiero. El artículo era parcial y daba a entender que Courtney actuaba por venganza tras enterarse de las aventuras extramatrimoniales de su marido. «¡Esos cabrones!», exclamó Rebecca, leyendo el artículo por encima del hombro de su amiga. Courtney apretó los puños. Es la letra de Luis. Trabajaba en relaciones públicas antes de convertirse en la jefa de oficina de Chuck. El teléfono sonó casi sin parar. Periodistas, colegas de Chuck
incluso algunos amigos comunes que habían leído la noticia. Courtney lo apagó y se sentó en el sofá, con los brazos alrededor de la cabeza. «No estoy preparada para esto», susurró. «Van a convertirme en una villana, una esposa furiosa que se venga de su marido». Rebecca se sentó a su lado y le cogió la mano. «Escucha, Courtney, eres más fuerte de lo que crees. Tienes las pruebas, tienes la verdad de tu parte. No dejes que te intimiden». Courtney levantó la vista. «¿Pero qué puedo hacer con esta campaña mediática?» «Luchar contra ella», dijo simplemente Rebecca, «y sé por dónde empezar». Cogió el teléfono y marcó. «Hola, Tracy. Soy Rebecca Johnson. Sí, ha pasado tiempo. Escucha, ¿sigues trabajando en el City Times? Estupendo. Tengo una historia exclusiva para ti, pero no por teléfono. ¿Podemos vernos?» Cuando terminó de hablar, Courtney la miró dubitativa. «¿Estás segura de que es una buena idea?» «Tracy Williams es la periodista más honesta de la ciudad», respondió Rebecca, «y está especializada en investigaciones sobre delitos financieros. Si alguien puede contar tu historia de forma veraz, es ella». Tracy Williams era una mujer enérgica de unos 40 años, con ojos inteligentes y un bloc de notas siempre a mano. Quedó con Courtney en una tranquila cafetería de las afueras de la ciudad. «Señora Baker», comenzó tras presentarse, «antes de que hablemos, quiero que sepa que no busco sensacionalismo. Me interesa la verdad, sea cual sea». Courtney asintió. «Por eso acepté esta reunión». Durante la hora siguiente, le contó todo a Tracy. La repentina expulsión de la casa, los documentos de su cartera, el fraude financiero de Chuck, el papel de Luis, el artículo que ya había aparecido en la prensa. «¿Puedo ver esos documentos?», preguntó Tracy. Courtney le mostró las copias que había hecho para el abogado. «Dios mío», susurró la periodista mientras estudiaba los papeles. «Aquí hay 6 ceros. Esto no es solo una disputa familiar, es un grave delito financiero». «Exacto», confirmó Courtney. «Pero ese artículo hacía que pareciera que solo me estaba vengando de mi marido por haberme engañado». Tracy hizo algunas anotaciones más. «Sabes, es una coincidencia interesante. El mes pasado inicié una investigación sobre la empresa de tu marido. Había sospechas de transacciones financieras irregulares, pero no pude encontrar ninguna prueba concreta. Y ahora traes estos documentos. ¿Crees que está relacionado?», preguntó Courtney. «Puede ser», respondió Tracy. «Déjame comprobar algunos datos. Si todo concuerda, publicaré una historia que dejará las cosas claras». Courtney salió del café sintiéndose aliviada. Por fin alguien había escuchado su historia y la había creído. De regreso a casa de Rebecca, pasó por delante de una librería cuando vio salir de ella una figura familiar. Un hombre alto con canas en las sienes llevaba una bolsa de papel con libros. Courtney se quedó helada. Era Roger Thompson, socio de Chuck y amigo de la familia desde hacía mucho tiempo. «¿Courtney?», exclamó sorprendido. «Te he estado buscando por todas partes». Ella se detuvo de mala gana. «Hola, Roger». Él se acercó y estudió su rostro con detenimiento. «¿Estás bien? Me he enterado de la situación». «No sé si puedo hablar contigo, Roger», respondió Courtney con cautela. «Al fin y al cabo eres el compañero de Chuck». Roger miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie le escuchaba, y habló más bajo. «Escucha, Courtney, sé más de lo que crees, y creo que deberías saber que no eres la única que se ha visto perjudicada por sus planes». Courtney se puso tensa. «¿Qué quieres decir?». «Aquí no», dijo él, volviendo a mirar a su alrededor. «Deja que te lleve a tomar un café. Hay cosas que necesitas saber». Courtney dudó. Roger siempre había sido un amigo leal de Chuck. ¿Se podía confiar en él? ¿No sería una trampa? Por otra parte, si realmente sabía algo importante. «De acuerdo», aceptó finalmente, pero en un lugar público. Se dirigieron a una pequeña cafetería situada en la esquina de la calle y se sentaron en una mesa apartada de los demás clientes. «¿Qué querías contarme?»,
preguntó Courtney mientras el camarero les traía el café. Roger respiró hondo. Chuck tiene muchos problemas, Courtney, y no solo por lo que has descubierto. Durante los 2 últimos años ha estado realizando transacciones dudosas a través de la empresa. Ha estado transfiriendo dinero a través de cuentas en el extranjero, manipulando los libros, recaudando dinero de inversores para proyectos que no existen. ¿Y tú lo sabías?, preguntó Courtney, sintiendo que las manos empezaban a temblarle. Roger negó con la cabeza. Al principio no. Empecé a sospechar algo hace unos meses, cuando los números dejaron de cuadrar. Pero cuando intentaba hablar con Chuck, siempre tenía una explicación. Una explicación plausible, pero ahora sé que era mentira. ¿Y Luis?, preguntó Courtney. ¿Cuál es su papel en todo esto? Entró en la empresa hace un año, contestó Roger. Primero como asesora y luego como directora de la oficina. Tiene acceso a todos los documentos de la empresa. Y hizo una pausa. Es una maestra falsificando firmas. La he visto hacerlo. Courtney sintió un escalofrío en la espalda. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque la semana pasada encontré algo que no puedo ignorar, pruebas de que Chuck ha estado utilizando el dinero de la empresa en beneficio propio. No solo eso, sino que ha estado pidiendo préstamos falsos a nombre de varios empleados, incluido el mío. Courtney contuvo la respiración. ¿Qué vas a hacer? Ya lo he hecho, respondió Roger en voz baja. Ayer me puse en contacto con la SEC. ¿Chuck lo sabe? No lo creo, pero pronto se enterará. Courtney sintió que su mente se aceleraba. Así que el fraude financiero de Chuck era mucho mayor de lo que ella había pensado. Gracias por decírmelo, Roger, dijo finalmente. ¿Pero por qué? Chuck y tú habéis sido amigos durante muchos años. Roger sonrió amargamente. Hemos sido amigos. Sabes, mi padre construyó esta empresa desde cero. Me la confió a mí, y yo le confié la mitad a Chuck, porque lo consideraba mi hermano. Y ahora... No terminó la frase. De repente, Courtney se dio cuenta de otra cosa. ¿Así que pusiste esos documentos en mi cartera? Roger asintió. Sí. Sabía que Chuck planeaba deshacerse de ti para que no descubrieras su fraude. ¿Pero cómo? En la fiesta del mes pasado, explicó, cuando te dejaste la cartera en el guardarropa. Esperaba que hubieras encontrado los documentos antes, pero Courtney recordó la fiesta. No había vuelto a utilizar ese bolso desde entonces. Te arriesgaste, dijo ella. No como tú, dijo Roger. Courtney, ten cuidado. Chuck puede sentir que el muro se cierra a su alrededor, y la gente acorralada puede hacer cosas desesperadas. Cuando se separaron, Roger le entregó un pendrive. Aquí tienes copias de todos los documentos que encontré. Puede que tú o tu abogado las necesitéis. Courtney apretó el pendrive con fuerza en la mano. Gracias. Cuídate, dijo Roger al marcharse. Y siento no habértelo dicho antes. De regreso al apartamento de Rebecca, Courtney sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera cambiado de nuevo. Pero ahora no estaba sola. Tenía aliados. Roger, el detective Morgan y la periodista Tracy. Y lo más importante, tenía pruebas. No solo contra Chuck, sino contra todo su plan criminal. Cuando entró en el apartamento, Rebecca estaba sentada frente al televisor con cara de asombro. «Courtney, tienes que ver esto», dijo señalando la pantalla. Había un noticiario en directo en la pantalla. La periodista estaba de pie frente al edificio de oficinas donde se encontraba la empresa de Chuck, y detrás de ella se veían coches de policía y hombres trajeados entrando en el edificio con cajas en las manos. Un registro repentino de las oficinas de Baker & Thompson en relación con una investigación sobre posibles irregularidades financieras. Según informes extraoficiales, la investigación se refiere a fraude de valores, falsificación y malversación de fondos de inversores. Courtney se sentó junto a Rebecca, sin apartar los ojos de la pantalla.
Todo estaba sucediendo más rápido de lo que ella hubiera imaginado, y ya no había vuelta atrás. Los días siguientes se fundieron en un continuo torbellino de acontecimientos para Courtney. Tras el registro de la oficina de Baker and Thompson, las noticias sobre el fraude financiero inundaron los medios de comunicación locales. Tal y como Roger había predicho, los agentes federales de la Comisión de Bolsa y Valores iniciaron una investigación a gran escala sobre la empresa. Courtney estaba sentada en el apartamento de Rebecca, viendo las noticias de la mañana en su tableta. Un rostro familiar apareció en la pantalla. Louise Clark, escoltada fuera de la oficina de la empresa. Su pelo, inmaculadamente peinado, estaba revuelto y su rostro era una mezcla de miedo y rabia. «No puedo creer que todo se viniera abajo tan rápido», dijo Rebecca mientras se sentaba con Courtney, tazas de café en la mano. Courtney sonrió amargamente. «Felizmente es quedarse corta. Ahora me doy cuenta de que Chuck ha estado viviendo una doble vida durante los últimos años, y yo estaba demasiado ocupada para darme cuenta de los cambios». Sonó el teléfono y Courtney se estremeció. Había recibido tantas llamadas de periodistas en los últimos días que había dejado de contestar a números desconocidos, pero esta vez era el detective Morgan. «Señora Baker», comenzó sin más preámbulos, «tenemos noticias. Tenemos a su marido bajo custodia acusado de fraude financiero, falsificación y malversación de fondos de inversores». Courtney sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Dónde está ahora? En un centro de detención preventiva. Su audiencia de libertad bajo fianza está prevista para mañana. ¿Y Luis?, preguntó Courtney. También está allí. Encontramos archivos en su ordenador con documentos falsificados, incluyendo tu firma. Intentó culpar de todo a tu marido, pero las pruebas contra ella son bastante sólidas. Courtney se sintió extrañamente aliviada. No de alegría ni de triunfo, sino de darse cuenta de que la verdad por fin salía a la luz. «Gracias por hacérmelo saber», dijo. «Hay una cosa más», continuó el detective. «Hemos obtenido una orden de registro para su casa. La ley me obliga a avisarle. El registro está previsto para hoy a las 2. Si lo desea, puede estar presente». Courtney se lo pensó. Quería volver a la casa de la que Chuck la había echado hacía menos de una semana, una casa en la que cada cosa le recordaba su vida juntos, que resultó estar construida sobre una mentira. «Allí estaré», contestó finalmente. La casa de las afueras que Chuck y ella habían comprado hacía 3 años le parecía ahora extraña y fría. Courtney aparcó el coche en la entrada y se quedó sentada unos minutos, reflexionando. Los coches de policía ya estaban aparcados delante de la casa, y agentes e investigadores entraban y salían cargados con cajas de documentos. El detective Morgan la recibió en la puerta. «Gracias por venir, señora Baker. Esto puede ayudarnos a encontrar más rápidamente las pruebas que necesitamos. Usted sabe mejor que nadie dónde puede haber guardado su marido documentos importantes». Courtney asintió y cruzó el umbral. Mientras caminaba por el salón, se dio cuenta de que algunas cosas estaban fuera de lugar, como si Chuck hubiera estado buscando algo a toda prisa antes de que lo detuvieran. «Su despacho está en el 2º piso», le dijo al detective, «y hay una caja fuerte en el dormitorio, detrás del cuadro». Mientras los agentes registraban la casa, Courtney entró en su antiguo dormitorio. La cama estaba deshecha, había cosas tiradas por el suelo y vasos vacíos en la mesilla de noche. Estaba claro que Chuck no esperaba invitados. El cuadro que cubría la caja fuerte estaba ligeramente descolocado, como si alguien lo hubiera abierto recientemente. «Detective Morgan», llamó. Morgan examinó la caja fuerte que estaba abierta y vacía. «Parece que su marido ha sacado de aquí todo lo importante», dijo. «¿O no lo hizo?», dijo Courtney en voz baja. «Me di cuenta de que nadie contestó al interfono, y la puerta no estaba cerrada». El detective se puso alerta. «¿Cree que alguien entró en la casa antes que nosotros?». Courtney asintió. «Tal vez».
Chuck tenía cómplices además de Luis, gente que le ayudaba a mover dinero, testaferros de sus cuentas. De pronto recordó. Había un escondite secreto en el despacho de Chuck, un doble fondo en uno de los cajones de su escritorio. Lo había descubierto por casualidad hacía un año mientras buscaba clips, pero había decidido no mencionárselo a Chuck. «Hay otro sitio donde deberías mirar», dijo, dirigiéndose al despacho. El escritorio de Chuck estaba lleno de papeles, como si alguien se hubiera apresurado a revisarlos. Courtney mostró al detective el último cajón. «Pruebe en la esquina trasera derecha. Debería haber un compartimento secreto». Morgan presionó suavemente y se oyó un suave clic. El doble fondo se levantó, revelando el escondite, pero en lugar de papeles o dinero, solo había un pequeño cuaderno encuadernado en piel. «¿Qué es esto?», preguntó el detective, poniéndose guantes y cogiendo con cuidado el cuaderno. «No lo sé», contestó Courtney. «Nunca lo había visto antes». Morgan abrió la primera página. «Hay nombres y números. Muchos nombres. Parece una lista de clientes o...». Pasó unas páginas y se detuvo. «Dios mío». «¿Qué es?», preguntó Courtney, sintiendo que se le aceleraba el corazón. «Si no he entendido mal», dijo el detective lentamente, «es una lista de personas cuya información personal utilizó su marido para su fraude. Y no es solo su nombre, hay docenas de ellos». Courtney sintió que le fallaban las piernas. Se sentó en la silla más cercana, intentando comprender la magnitud de los crímenes de Chuck. «Utilizaba las identidades de otras personas para abrir cuentas», continuó Morgan, hojeando su cuaderno. «Importes, fechas, bancos, lo anotaba todo. Es un verdadero tesoro para la investigación». Courtney cerró los ojos. Siempre había sabido que Chuck era meticuloso cuando se trataba de papeleo. Su manía de apuntar las cosas y organizarlas era su punto fuerte como hombre de negocios y, al final, su punto débil como delincuente. «Su nombre aparece varias veces aquí», dijo el detective mostrándole una página. «Más de lo que pensábamos al principio». Courtney miró las pulcras anotaciones de puño y letra de Chuck. Su nombre, números al lado, cantidades con muchos ceros. «Fue entonces cuando empezamos a distanciarnos», dijo en voz baja. Se volvió distante, casi nunca estaba en casa, siempre hablando de problemas de negocios. «En realidad estaba preparando el terreno para culparte si su plan fracasaba», concluyó Morgan, «una clásica táctica de chivo expiatorio». El registro duró hasta la noche. Los agentes encontraron varios alijos más de documentos, memorias USB e incluso dinero en efectivo, cantidades escondidas entre las páginas de los libros, detrás de los rodapiés, en jarrones vacíos. «Se estaba preparando para huir», dijo el detective Morgan mientras resumían el registro. «Dinero en efectivo, documentos de identidad falsos, incluso un pasaporte nuevo con un nombre diferente. Menos mal que le pillamos antes de que huyera al extranjero». Courtney estaba en medio del salón, rodeada de investigadores que recogían pruebas. Ya no era su casa, era solo la escena de un crimen, fría y ajena. «Necesito llevarme algunos objetos personales», le dijo al detective. «Ropa, joyas, álbumes de fotos. ¿Está permitido?» «Por supuesto», asintió Morgan. «Pero nuestros agentes tendrán que revisarlos primero. Procedimiento estándar». Cuando Courtney subió a su dormitorio para recoger sus cosas, se sintió como una ladrona en su propia casa. Al abrir el armario, se dio cuenta de que la mitad de su ropa había desaparecido. En el fondo del armario había una maleta vacía con la que Chuck la había echado aquella noche. Era evidente que Chuck había conseguido empaquetar sus posesiones más valiosas, quizá para venderlas o utilizarlas como medio de presión. Courtney cogió lo que quedaba de su armario, unos cuantos trajes, jerseys y vaqueros. Luego se dirigió al tocador donde guardaba sus joyas. El joyero estaba vacío. Todas las reliquias de su familia habían desaparecido.
la pulsera de perlas de su abuela, los pendientes de diamantes de su madre, e incluso la alianza que se había quitado aquella noche antes de ducharse. Courtney se sentó en el borde de la cama y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no por el dinero, sino por los recuerdos asociados a esas cosas. «Señora Baker», llamó el detective Morgan al entrar en la habitación, «hemos encontrado algo interesante en el garaje». Courtney se secó los ojos y le siguió. En el garaje, detrás de los estantes de herramientas, los agentes encontraron una caja fuerte secreta empotrada en la pared. Estaba abierta y casi vacía, pero había una pequeña caja de terciopelo en el fondo. «Creemos que esto podría pertenecerle a usted», dijo Morgan, entregándole la caja. Courtney la abrió y contuvo la respiración. Dentro estaba la pulsera de perlas de su abuela, la única joya que Chuck no había conseguido vender o llevarse. «Gracias», susurró, tocando las perlas con suavidad. «Esto significa mucho para mí». «Parece que su marido estaba vaciando las cajas fuertes a toda prisa antes de huir», dijo el detective, «y olvidó accidentalmente esta caja. O la dejó allí a propósito», pensó Courtney. Quizá incluso Chuck sentía algo por ella y no podía llevarse la última reliquia familiar. Era medianoche cuando Courtney regresó al apartamento de Rebecca con 2 maletas de efectos personales, todo lo que le quedaba de su antigua vida. «¿Cómo ha ido la búsqueda?», preguntó Rebecca al abrir la puerta. «Mejor de lo que esperaba», contestó Courtney al entrar en el apartamento. Y sacó su pulsera. «Al menos he recuperado esto». Rebecca abrazó a su amiga. «Has sido muy valiente todo este tiempo, pero ahora tienes que descansar. Mañana es un gran día, la vista para la fianza». «No voy a ir», dijo Courtney sentándose en el sofá. «No quiero ver a Chuck en el tribunal. Mi abogado estará allí para decirme los resultados». Rebecca asintió con la cabeza. «Lo que tú digas. ¿Qué piensas hacer a continuación?» Courtney respiró hondo. «Empezar de nuevo. Encontrar un trabajo, un nuevo lugar donde vivir. Quizá incluso mudarme a otra ciudad donde nadie me conozca como la mujer estafadora de Baker». «No tienes por qué huir», dijo Rebecca con suavidad. «Eres una víctima, no una criminal». «Lo sé», replicó Courtney, «pero hay demasiados recuerdos atados a esta ciudad, demasiado del pasado». A la mañana siguiente, la noticia de la audiencia de libertad bajo fianza de Charles Baker y Louise Clark era la noticia principal en los medios locales. Courtney no quería mirar, pero no pudo evitarlo. En la pantalla del televisor aparecían imágenes de la sala del tribunal. Chuck estaba sentado junto a su abogado, con un traje caro, pero con el rostro cansado y tenso. Louise estaba apartada, con otro abogado, con aspecto mucho menos confiado que de costumbre. El juez escuchó los argumentos de las partes y anunció la decisión. La fianza para Chuck se fijó en $2 millones, para Louise en 500,000. Ambos estaban obligados a entregar sus pasaportes y a no salir del estado. Sonó el teléfono de Courtney. Era su abogado. «¿Te has enterado de la fianza?», preguntó. «Sí», contestó Courtney. «¿Crees que podrán pagarla?» «Chuck, quizá, si tiene bienes que no hayan sido tocados por la investigación. En cuanto a Luis, lo dudo. Pero esto es solo el principio, señora Baker. Hay un largo juicio por delante, y tenemos trabajo serio que hacer con su divorcio y la división de bienes». «Estoy lista», dijo Courtney con firmeza. Tan pronto como terminó de hablar, sonó el timbre de la puerta. Rebecca fue a contestar y regresó un momento después con un sobre en la mano. «Esto es para ti», dijo tendiéndoselo. Courtney lo abrió con cuidado. Dentro había una carta con el membrete del bufete. «Estimada señora Baker, un cliente que desea permanecer en el anonimato se ha puesto en contacto con nosotros para solicitarnos información que cree que puede serle útil. Según nuestras informaciones, hace 5 días fueron sustraídos de una caja de seguridad del First National Bank ciertos bienes que le pertenecían. Se trataba de joyas que su marido, Charles Baker,
guardaba allí a su nombre. Estos activos fueron transferidos a nosotros con instrucciones de devolverlos a su legítimo propietario, usted. Estamos dispuestos a organizar la transferencia a su conveniencia. Courtney leyó la carta 2 veces, sin poder creer lo que veían sus ojos. «¿Qué es?», preguntó Rebecca al ver su sorpresa. «Mis joyas», susurró Courtney. «Alguien las ha devuelto». «¿Quién?», preguntó Rebecca sorprendida. Courtney negó con la cabeza. «No lo sé. Quizá Roger, o alguien más que sabía de los tejemanejes de Chuck y quería arreglar las cosas». El sobre también contenía un número de teléfono para ponerse en contacto con el bufete. «Recibí su carta», dijo cuando la recepcionista la puso en contacto con el abogado. «Sobre mis joyas». «Me temo que no», dijo una voz masculina reservada. Nuestro cliente insistió en mantener el anonimato, pero dijo que esto es solo una pequeña parte de lo que le pertenece por derecho, y que se hará justicia. Courtney sintió algo cálido en el corazón. Después de todo lo que había pasado, todavía había gente en el mundo dispuesta a ayudar. «Gracias», dijo. «Mañana me pondré en contacto con usted para la transferencia». Esa noche, Courtney estaba sentada en el balcón del apartamento de Rebecca, contemplando las luces de la ciudad. Volvió a sonar el teléfono y esta vez el número era desconocido. «Diga», contestó con cautela. «¿Courtney?», sonó la voz de Chuck. «No cuelgues, por favor. Me permiten una llamada». Ella se tensó, pero no interrumpió la conversación. «¿Qué quieres, Chuck?». «Hablar». Él sonaba extraño, cansado y... ¿honesto? «Sé que no tienes motivos para escucharme, pero quiero que sepas que nunca planeé meterte en esto. Nunca quise hacerte daño». «Pero pediste préstamos a mi nombre», dijo Courtney en voz baja. «Me acusaste de engañarte, cosa que no hice. Me echaste de casa en mitad de la noche. Cuando Luis me dijo que alguien te había puesto los documentos, no supe qué hacer. Pensé que la única manera de hacerlo era mantenerte lejos, alejarte de todo. Pero lo empeoré». «Mucho peor», convino Courtney. «Lo perdí todo», continuó Chuck. «Mi empresa, mi reputación, mi libertad. Pero lo que más lamento es haberte perdido a ti. Courtney, sé que suena tarde y poco sincero, pero te quería, a mi retorcida manera». «No estoy pidiendo perdón», dijo Chuck, «solo comprensión. Y quiero que sepas que firmaré cualquier papel de divorcio que me envíes, sin peleas, sin objeciones. Todas las propiedades, todos los bienes que queden son tuyos». «¿Por qué dices todo esto ahora?», preguntó Courtney. «¿Esperas que te ayude, que testifique a tu favor?» «No», respondió Chuck tras una pausa. «No estoy pidiendo nada. Y esto es algo nuevo para mí. No pido, no exijo, no manipulo. Solo quería que lo oyeras de mí, no de los abogados ni de la policía». Courtney cerró los ojos, sintiendo una mezcla de emociones. Rabia, tristeza, alivio, incluso algo parecido a la compasión. «Gracias por llamar, Chuck», dijo finalmente. «Espero que encuentres la paz contigo mismo y espero que aprendas a vivir con integridad». Terminó la llamada y respiró profundamente el aire del atardecer. A pesar de todo lo ocurrido, se sentía extrañamente aliviada. Era como si por fin se hubiera quitado de encima una pesada carga que ni siquiera sabía que existía. 2 semanas más tarde, sentada en el despacho de su abogado, Courtney firmó los papeles definitivos del divorcio. Como había prometido, Chuck no se resistió y firmó su parte de los papeles allí mismo, en el centro de detención. «Esto es muy inusual para un caso como este», dijo el abogado mientras juntaba los papeles. «Normalmente los divorcios, especialmente los que tienen aspectos financieros tan complejos, se alargan durante meses, si no años». «Creo que los dos solo queremos cerrar este capítulo», contestó Courtney. Tracy Williams cumplió su promesa y publicó una detallada investigación sobre las artimañas de Chuck,
en la que Courtney era presentada como víctima y no como cómplice. El artículo se hizo viral e incluso atrajo la atención de varias publicaciones nacionales. A raíz del reportaje, Courtney recibió una inesperada oferta de trabajo de una agencia de marketing de otro estado. Sorprendentemente, su reputación profesional no se vio dañada, sino incluso reforzada por la forma en que gestionó la crisis. La casa se puso en venta por consejo de un abogado. Demasiados recuerdos desagradables están asociados a ella. Además, Courtney no necesitaba una casa tan grande para ella sola. Un día, mientras empaquetaba para la mudanza, encontró una vieja fotografía de ella y Chuck el día de su boda, felices y enamorados. Courtney la miró durante largo rato, sin sentir rabia, sino una ligera tristeza por lo que podría haber sido. Colocó cuidadosamente la foto en una caja con cosas que permanecerían en el pasado. No para olvidar, sino para recordar y no repetir nunca los mismos errores. La mudanza estaba prevista para la semana siguiente. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, una nueva vida. Courtney estaba preparada para dar ese paso, no huir del pasado, sino avanzar hacia el futuro. Pasó la última noche antes de marcharse con Rebecca, que había sido su mayor apoyo durante toda esta crisis. «Te echaré de menos», dijo Rebecca mientras servía vino en copas, «pero me alegro de que hayas encontrado la fuerza para empezar de nuevo». «No podría haberlo hecho sin ti», respondió Courtney con sinceridad. Levantaron sus copas. «Por los nuevos comienzos», dijo Rebecca. «Por la verdad», añadió Courtney. «Por muy amarga que sea al principio, siempre trae libertad». Cuando salió al balcón para echar un último vistazo a la ciudad, su teléfono parpadeó con un nuevo mensaje. Era de Roger Thompson. «Courtney, me he enterado de tu traslado. Quería desearte lo mejor, y quiero que sepas que estamos reconstruyendo la empresa. Honestamente esta vez. Si alguna vez quieres volver, la puerta está siempre abierta. Atentamente, Roger». Sonrió y colgó el teléfono. No todos los puentes estaban quemados. No todo el pasado estaba manchado por las mentiras de Chuck. De pie en el balcón, mirando la ciudad que una vez había sido su hogar, Courtney sintió una extraña paz. Había capeado el temporal y había salido fortalecida. Había aprendido la verdad sobre Chuck, sobre sí misma y sobre lo que era capaz de hacer. La cartera que accidentalmente, o quizá no tan accidentalmente, le había mostrado la verdad seguía en su bolso, vacía, sin los documentos incriminatorios que ahora tenía la policía, pero la guardaba como recordatorio. Un recordatorio de que a veces las cosas más pequeñas pueden cambiar toda tu vida, y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira más conveniente. Al amanecer, Courtney recogió sus últimas cosas, cerró la maleta y echó un último vistazo al apartamento de Rebecca, que se había convertido en su refugio en los momentos más difíciles. «¿Preparada?», preguntó Rebecca al aparecer en la puerta. «Nunca mejor dicho», respondió Courtney con una leve sonrisa. Se despidieron con un abrazo, prometiéndose seguir en contacto a pesar de la distancia. Al cerrar la puerta del taxi, Courtney echó un último vistazo a la ciudad, no con amargura ni arrepentimiento, sino con una sensación de logro. Había ganado la batalla, no contra Chuck, sino contra el miedo, la duda y la mentira, y ahora era libre de seguir adelante sin mirar atrás. La cartera con la que había empezado toda la historia estaba en su bolso como recordatorio de que a veces los mayores secretos se esconden en los lugares más inesperados, y que la mayor fortaleza es el valor de enfrentarse a la verdad, sea cual sea. El taxi se alejó en dirección a la estación de autobuses, dejando atrás el pasado y dirigiéndose hacia el futuro que ahora iba a crear. El sol primaveral brillaba con fuerza en una pequeña y acogedora casa a las afueras de Portland. Courtney Weber, antes Baker, regaba flores en el porche, disfrutando de la cálida mañana. 5 años habían pasado como un día, y sin embargo, parecía como si la noche en que Chuck la echó de casa hubiera sido en otra vida.
Mudarse a Portland fue la mejor decisión que había tomado nunca. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, gente nueva. Todo ello la ayudó a dejar atrás el pasado. No lo ha olvidado, pero ha aprendido a vivir sin dejar que los recuerdos dolorosos definan su presente. La agencia de marketing que le ofreció el trabajo resultó ser el lugar perfecto. En 3 años, Courtney pasó de gestora de proyectos a directora creativa, y el año pasado se convirtió en copropietaria cuando uno de los fundadores decidió jubilarse. Su particular enfoque de la marca y la publicidad le ha valido a la agencia algunos de los clientes más importantes de la región. «¡Mamá, mira!», se oyó la voz de un niño en el jardín. Courtney se giró y sonrió al ver a su hija de 3 años, Emma, intentar atrapar una mariposa que revoloteaba sobre las flores. Emma fue el regalo más inesperado y hermoso del destino. Courtney conoció a David Weber en un acto benéfico 2 años después de mudarse aquí. Era pediatra, un hombre amable y fiable, todo lo contrario de Chuck. Su relación se desarrolló poco a poco, sin prisas. Ambos tenían matrimonios fracasados y experiencias dolorosas. Cuando David le propuso matrimonio en el océano, Courtney dudó durante mucho tiempo. ¿Estaba preparada para abrirse de nuevo, para confiar? Pero algo en sus ojos tranquilos y su sonrisa sincera la convenció de que debía darle una oportunidad, no solo por él, sino por ella misma. 1 año después de la boda nació Emma, una niña con los ojos marrones de su madre y la sonrisa de su padre. Después de tantos años de matrimonio con Chuck, en los que nunca decidieron tener hijos, Courtney se daba cuenta ahora de que era lo mejor. La maternidad parecía algo fuera de su alcance. «Courtney, teléfono», llamó David desde la cocina. «Es Rebecca». Courtney cogió el teléfono, encantada de tener noticias de su mejor amiga. «Hola, Rebecca, ¿cómo van las cosas por Nueva York?» «Genial», contestó ella entusiasmada. «Pero te llamo por otra cosa. ¿Has visto las noticias de hoy?» «No, Emma y yo hemos estado en el jardín desde esta mañana». «¿Qué pasó?» «Chuck salió de prisión. Libertad anticipada, por buen comportamiento». Courtney contuvo la respiración por un momento. Sabía que ese día llegaría, pero aún así se sentía un poco nerviosa. «¿Y tú cómo estás?», preguntó Rebecca con cautela. «Sabes, estoy bien», respondió Courtney tras una pausa. «Fue hace mucho tiempo, en otra vida. Y era cierto. En 5 años había construido una nueva vida, una vida fuerte y real, libre de mentiras y manipulaciones». «Tengo más noticias», continuó Rebecca. «Roger Thompson me llamó ayer. Quería tu número, pero le dije que antes te pediría permiso». «¿Roger?», se sorprendió Courtney. «Me pregunto qué querrá». No lo dijo, pero sonaba entusiasmado. Algo sobre compensaciones y documentos. Courtney lo pensó. Roger Thompson era la única persona de su vida pasada que no le desagradaba. Él había colocado los documentos en su cartera aquella fatídica noche. La había ayudado durante la investigación y había testificado contra Chuck ante el tribunal. «De acuerdo», dijo finalmente, «dale mi número». Roger llamó aquella noche. Su voz sonaba tan tranquila y segura como siempre. «Courtney, me alegro de haber podido por fin ponerme en contacto contigo. ¿Qué tal estás?». Intercambiaron brevemente noticias y luego Roger se puso manos a la obra. «El año pasado pudimos recuperar fondos de la mayoría de las víctimas del fraude de Chuck, pero tu caso era especial. No solo perdiste dinero, eras su esposa, sufriste más que la mayoría. Por fin encontré la forma de restablecer la justicia». Explicó que por fin se había descubierto la cuenta extraterritorial en las Islas Caimán que Chuck había estado ocultando a la investigación. «Es una suma considerable», dijo Roger, «suficiente para cubrir todos los estudios futuros de Emma y mucho más». Courtney se quedó callada, sin saber qué decir. El dinero era lo último en lo que pensaba mientras construía su nueva vida. «Comprendo tus dudas», continuó Roger,
Pero esto no es un regalo de Chuck. Es algo que siempre te ha pertenecido, tu parte de los bienes gananciales, tu compensación por los años de engaño. Además, añadió en voz más baja, es lo justo después de todo lo que has pasado. Después de hablar con Roger, Courtney permaneció sentada en el porche largo rato, contemplando la puesta de sol. David se unió a ella y le rodeó los hombros con el brazo. ¿Qué te preocupa? Courtney le contó lo de la llamada y la oferta. David la escuchó atentamente, sin interrumpirla. ¿Qué has decidido?, le preguntó cuando terminó. Creo que se puede dar un mejor uso a este dinero, dijo Courtney lentamente. Una parte para el fondo de educación de Emma, y el resto para caridad, para mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica y fraude. David la besó suavemente en la sien. Por eso te quiero. Conviertes el dolor en fuerza y la experiencia en ayuda a los demás. Al día siguiente, cuando Emma estaba en la guardería y David en el trabajo, Courtney sacó de su cajón su vieja cartera, la que le había cambiado la vida 5 años antes. La había guardado como recordatorio de que, a veces, los mayores cambios empiezan con el más pequeño de los accidentes. Ahora, cuando la miraba, no sentía dolor ni rabia, sino gratitud por las lecciones que había aprendido, por su fortaleza, por la nueva vida que había construido con sus propias manos. Sonó el teléfono de la oficina. Un nuevo cliente, un gran contrato, un proyecto urgente. Courtney sonrió, volvió a guardar la cartera en la caja y se apresuró hacia el coche. Por fin, el pasado estaba donde tenía que estar, en el pasado, y el futuro la esperaba, brillante y lleno de posibilidades.